Un gusto nuevamente de saludarles una vez más. Gracias a todos quienes visitan nuestro canal y están semana a semana viendo los contenidos que entregamos. Esta semana vamos a estudiar una sección de Mateo capítulo 23. Una sección dura, una sección difícil, pero que viene a un poco a quitar mitos en relación a la figura de Jesucristo y a lo que hemos inventado sobre Jesús. Hay tantas cosas que se han inventado de Jesús que es muy difícil poder de pronto establecer claramente sobre lo que Jesucristo efectivamente dijo y hizo. Permítame contarles una anécdota. Hace algunas semanas atrás escribí uno de los escritos que suelo publicar en mi cuenta de Facebook de reflexiones que voy haciendo permanentemente, que las publico además en mi blog personal. Y califiqué a un pastor de rufián. Y lo sigo creyendo, lo sigo pensando, que hay personas que tienen la investidura pastoral, pero en el fondo son rufianes. No en el fondo, bien en la periferia, porque sus conductas no tienen nada que ver con el mensaje que deberían dar. Ahora, me han escrito varias personas, algunos indignados, algunos insultándome y otros con una actitud un poco más proactiva, llamándome a la reflexión por haber usado la palabra rufián, que sostengo y sigo usándola porque creo que es lícito. Y algunos me dicen, Jesús no habría hecho eso. Y eso me llevó a leer un capítulo que he leído muchas veces y es el motivo de la reflexión de hoy. ¿Qué hizo Jesús que supuestamente diríamos que él no habría hecho? Y quiero decirles que Jesús en su conducta, en su forma de actuar, fue muchísimo, infinitamente muchísimo más directo de lo que yo soy y de lo que me siento capaz de ser. Hemos pintado un Jesús tan light, tan superficial, que lo hemos creado como un Jesús blandengue, un Jesús débil, un Jesús incapaz de pronunciar algunas expresiones, y se van a sorprender cuando lean junto conmigo lo que dice Mateo, el capítulo 23. Dice el texto número 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. Esto es muy interesante porque Jesús está haciendo una declaración pública. Le está hablando a la gente que lo está escuchando y a sus discípulos que estaban continuamente con él, que no se refiere a los 12, porque ese es otro mito. A Jesús lo acompañaban más o menos un mínimo entre 70 y 100 personas. Eso de que habían 12 solamente es un mito inventado también en la Edad Media. Los 12 eran el grupo más, digamos, cercano, pero los que lo acompañaban era un grupo mucho más numeroso de varones y de mujeres, porque habían discípulas también, que las menciona Lucas en el capítulo 8, el versículo 1 al 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Jesús está usando una palabra irónica, cátedra. La expresión cátedra, que tiene el mismo sentido en griego, se refiere a la sabiduría acumulada. Y estos escribas y fariseos habían acumulado sabiduría en base a los mensajes expresados por Moisés en sus 6 libros, es decir, en Job y en los 5 primeros libros. Ahora, se dirige y menciona explícitamente a escribas y fariseos. Los escribas en tiempos de Jesucristo, para que logremos entender un poco analógicamente, eran el equivalente a lo que hoy día llamaríamos abogados, es decir, especialistas en la interpretación de la ley y especialistas en asistir a los sacerdotes y a los
encargados de administrar justicia sobre los rudimentos de la ley. Y los fariseos eran una secta judía, nacida en el tiempo del interperiodo entre Malaquías y el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió, especialmente en el tiempo de los macabeos. Uno de los fundadores de los fariseos fue precisamente Juan Macabeo, hijo del sumo sacerdote Juan, en tiempo de la ruptura del pueblo judío con los griegos, que llevó a la revuelta de los macabeos. Juan, en Macabeo, fundó la secta de los farisayan. Farisaya en hebreo significa puro, la secta de los puros. Desde ahí ya partimos con un elitismo extraordinario, distinto al pueblo. Los que se creen puros en comparación a todo el resto que son impuros. En tiempo de Jesucristo habían ganado muchísimo poder y estaban situados, la mayoría de ellos, en esferas políticas. Y Jesús les dice claramente: así que todo lo que os diga que guarden, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y Jesús no se lo manda a decir con nadie, se los dice directamente. Me encanta este Jesús. No anda con politiquerías y con eufemismo ni con cuestiones medias extrañas, propia de un montón de cristianos mojigatos del mundo de hoy, más temerosos de los grupos políticos y de las influencias políticas que de Dios. Jesús les dice a este grupo de seguidores de él lo que dicen los escribas y los fariseos en general, porque Jesús también tenía reparo con algunas cosas que decían, son buenas, háganlo, porque se apegan a lo que Moisés dijo. Pero no hagan como ellos hacen, porque viven vidas dobles. La mayor tragedia del liderazgo no es decir verdad. La mayor tragedia del liderazgo es decir verdad y no vivir la verdad que se dice. En otras palabras, carecer de lo que Agustín de Hipona llamaba elocuencia, es decir, una vinculación entre lo que se dice y lo que se hace. La mayor parte de la gente no es elocuente. La mayor parte de la gente es hipócrita. Dice una cosa y hace otra. Jesús les está diciendo: hagan lo que les dice que tienen que hacer, pero no hagan como ellos hacen, porque en general viven como hipócritas. Y se los empieza a recordar y les empieza a decir qué es lo que hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Cuando se habla de cargas, se refiere a los miles y miles de reglas que se habían construido en torno a los dichos de Moisés y que los escribas y los fariseos se habían encargado de mantener durante muchísimo tiempo. Para cada cosa había una regla. Solo para guardar el sábado habían cientos de reglas que respetar, lo cual era absurdo. Un día diseñado por Dios para el descanso literal, repito, descanso literal, porque el sábado fue dado para esclavos que habían vivido durante 400 años como esclavos sin conocer la libertad ni un día libre. Jesús les dio, Dios les dio un día libre, un día que entendieran que no eran animales, que necesitaban descansar. Bueno, hasta los animales descansan, pero los seres humanos esclavos no solían hacerlo. Ahora, habían cargado tanto, con tantas reglas tan difíciles de obedecer, que finalmente hacían una carga. Y esto hacen muchos religiosos. Una y otra vez le piden a sus feligreses, a sus seguidores, que hagan lo que ellos no hacen y no son capaces de hacer. Y Jesús con ironía les dice: hagan como les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen.
¿Qué hacían esta gente que a Jesús le molestaba tanto? Versículo 5. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de que lo que más les importaba era la imagen. Lo más importante para ellos, como muchos líderes religiosos de hoy, es lo que piensa el alcalde, lo que piensa el político de turno, lo que piensa el que tiene dinero en la comunidad, lo que piensa aquel feligrés que tiene más influencia porque paga más que lo que Dios dice. Las filacterías y los flecos de sus mantos era algo que utilizaban hasta el día de hoy, los ortodoxos lo usan, como una muestra de piedad que mantenían en sus vestidos. Un poco de vanidad para decir yo vivo conforme a lo que Dios dice y lo hago tal como Dios dice. Amaban los primeros asientos en las cenas porque evidentemente eran los asientos reservados a la gente importante, y las primeras sillas en las sinagogas porque evidentemente también estaban reservadas para gente importante. Y que los saludasen en las plazas y le hicieran una reverencia y le dijeran, ay, pastor, lo hemos extrañado tanto. Y algunas personas sienten que eso es la máxima honor que pueden recibir cuando no es más que orgullo y vanidad. Todo esto que Jesús está diciendo no ha muerto, sigue estando vigente de una forma u otra, presente en la vida de muchos líderes religiosos que hace rato perdieron el norte. Versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ahora Jesús deja de poner el foco en los fariseos y los rabinos, les dice a sus discípulos, a los seguidores y a los que lo escuchan, no procuren ser maestros, tener un rango superior. No, ustedes tienen un solo maestro, que es Jesucristo, y ustedes entre ustedes son hermanos, no hay jerarquía. Conozco a muchas personas en el ministerio arrogantes, soberbios, pagados de sí mismos. Y este mensaje a mucha gente no le gusta, y especialmente a algunos que me están escuchando, que son arrogantes y soberbios, no les va a gustar. Pero el servicio a Dios no tiene absolutamente nada que ver con soberbia y arrogancia. No es con primeros puestos que te haces un lugar en el reino de Dios. No es con los asientos principales que llegas a ser importante para el Señor, sino por la actitud de vida que tienes en el día a día. Jesucristo lo dijo en alguna otra oportunidad. El que de vosotros quiera ser el primero tiene que ser el siervo de todos. En otras palabras, no estamos aquí para recibir pleitesía. Lo que te hace superior es un acto totalmente distinto, que es el servicio, la abnegación. Luego, Jesús es drástico. Yo no sé si algunos de estos vanidosos que aman los primeros lugares han leído este texto. Versículo 9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y Jesús te está diciendo aquí, no llaméis Padre vuestro a nadie, y el nadie es absoluto, porque hay uno solo que es vuestro Padre, el que está en los cielos. Es uno solo al cual le debemos rendir pleitesía, no al jerarca de turno, no, absolutamente no, solo al Padre Celestial. Y Jesús dice,
versículo 10, reafirmando lo que ha dicho en versículos anteriores. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y evidentemente lo dice Jesús por la actitud de soberbia que veían los escribas y fariseos y en muchísimos líderes religiosos de hoy que merecen la mayor de las reprimendas de Jesucristo por la actitud soberbia y orgullosa que tienen frente a la gente. Y Jesús les recuerda, versículo 11, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, versículo que ya adelantaba. Es decir, lo que caracteriza a los hijos de Dios que sirven al Señor no son los títulos, las honras, nada de eso. Lo que caracteriza a los hijos de Dios es la actitud de servicio. Mi pastor, el mejor pastor que yo he tenido, fue el pastor Alberto Espinosa, un viejito que ya murió hace años. Y alguna vez escribí un artículo titulado Mi mejor pastor. Estudiaba en la Universidad de Concepción, un día estaba muy triste, me fui hasta su casa y cuando llegué a su casa en torno a las 10 de la noche, no lo encontré. Lo esperé bastante tiempo, una media hora, 40 minutos, sentado frente a su casa y tomé una hoja de papel y escribí, pastor, lo vine a buscar, pero no lo encontré. A ver si otro día podemos hablar, quiero hablar con usted. Y me fui a mi casa. Él vivía en Talcahuano, yo vivía en Concepción. Era más o menos una hora, hora y cuarto de viaje desde Talcahuano a Concepción porque me demoraba más o menos ese tiempo en la locomoción colectiva. No tenía auto en ese tiempo. Y bueno, me fui a mi casa, llegué tarde, después de las 11 de la noche. Mi esposa indagó un poco, pero cuando me vio que yo estaba medio cazurro y no quería hablar, no me dijo más, nos fuimos a dormir. Y en torno más o menos a la 1:30 de la mañana, golpean la puerta de mi casa. Voy a la puerta y me encuentro con el pastor Alberto Espinosa. Y en un segundo se me pasaron imágenes por la cabeza y me avergüencé y me dio vergüenza y le digo, pastor, ¿qué hace acá? Y me dijo el viejito, si ocupaste tiempo en ir hasta mi casa y me esperaste y me dejaste la nota, algo importante te está ocurriendo y aquí estoy. Así que lo hice pasar. Ahí le hablé. Mi esposa se enteró lo que me estaba afligiendo, que era una carta que había recibido de alguien muy desubicado que no merece la pena mencionar ahora, que ahora mirado a la distancia no le doy mucha importancia, pero en ese momento, con la edad que tenía y la experiencia que tenía, sí le daba mucha importancia. Y el viejito me consoló, me recordó quién era yo, me recordó quién era el Señor, me recordó mi fe, me recordó muchas cosas. Habrá hablado con nosotros más o menos una hora. Hasta eso se habrían dado ya las 2 de la mañana. Mi esposa se emocionó, yo también me emocioné. El viejito hizo una oración con nosotros. Y luego le digo, pastor, por favor quédese a dormir en mi casa. No se vaya. Me dice, no, me dice. Me voy a ir a mi casa, tengo que estar durmiendo al lado de mi viejita porque se va a preocupar si no llego. Eran épocas para los que les parece imposible pensar, donde no habían teléfonos celulares, en mi casa no teníamos teléfono, por lo tanto era difícil la comunicación y más a esa hora. Así que salí a despedirlo a la puerta y mientras lo veía alejarse en la semipenumbra, yo agradecí a Dios por ese hombre. Le di gracias a Dios por ese hombre. Y le dije a mi esposa que estaba apoyada en mi hombro y le dije, ese es mi pastor. Y nunca lo he olvidado, nunca. Porque las personas importantes uno no las olvida. ¿Y qué es lo que me emocionó siempre de ese hombre? Nunca buscó puestos, nunca aceptó
tener cargos. Él dice, yo no soy para eso, yo soy pastor. Y efectivamente lo fue. Y cuando se jubiló, ocupó los últimos años de su vida, se fue a los Estados Unidos y sirvió como capellán de un asilo de ancianos, siendo él un anciano, muy anciano, hasta el último minuto sirviendo a los demás. Ese tipo de vida quiero yo vivir, y ese tipo de vida es la que emociona, y ese tipo de vida es la que Jesucristo está hablando. No la de los orgullosos, pagados de orgullo, ufanados de los cargos que tienen, que eso no tiene absolutamente nada que ver con Jesucristo. Esas personas que se ufanan y que exhiben orgullo no son discípulos de Jesucristo. Ya sabrán ustedes de quiénes son discípulos. Y luego Jesús recuerda algo que muchos de estos líderes religiosos orgullosos, vanidosos y pagados de sí mismos nunca han entendido. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En algún momento, en toda esta historia de la humanidad, se hará justicia. Y todos estos orgullosos, vanidosos, pagados de sí mismos que tanto daño hacen al pueblo de Dios, terminarán recibiendo las consecuencias de su orgullo. Porque el que se enaltece es humillado, y el que se humilla es enaltecido, sin duda. Y luego vienen las palabras fortísimas, de las cuales no suelen hacerse predicaciones, porque son tan fuertes que la gente dice, ¿cómo vamos a reflexionar en eso? Y a mí me encantan esas palabras de Jesús, porque aquí nos pinta un Jesús natural, no al Jesús encorsetado, limitado, mediocre, debilucho que nos han vendido y que no tiene nada que ver con Jesucristo. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pero ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ese ay de Jesucristo me recuerda a los ay del Apocalipsis. Ay, ay, ay. Escribas y fariseos. Y usa la palabra hipócrites, que es máscara. En algún momento se les caerá la máscara. ¿Y qué hacen estos líderes religiosos hipócritas, vanidosos, pagados de sí mismos? Dañan, porque no están ellos entrando al reino de los cielos, porque los orgullosos no tienen lugar en el reino de los cielos, pero con su actitud tampoco permiten que entren otras personas. Los líderes religiosos que olvidan que su tarea es servicio, terminan en las condiciones que Jesucristo está diciendo, como el perro del hortelano. No comen ellos ni dejan comer a los demás. Es decir, con la típica actitud de personas que frenan el ingreso de otras personas a los pies de Jesucristo, pero ellos con su actitud tampoco están yendo a Jesús. Y luego Jesús sigue porque le dieron cuerda a Jesús. Y a Jesús cuando le dan cuerda no para. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Nuevamente la misma frase. Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay gente, líderes religiosos, algunos que los conozco muy bien y ellos me conocen a mí, a quienes no le creo ni lo que oran. No les creo. A muchos no les creo porque conozco y he escuchado a sus esposas y a sus hijos. Y pueden mantener su actitud de hipocresía frente a los demás, pero no frente a sus esposas ni a sus hijos. Y he sido profesor universitario de muchos hijos de líderes religiosos. Y más de alguna vez he dicho que tendría mucho material para escribir novelas sobre la vida de gente que vive una cosa frente al público
y otra cosa en la privacidad de sus hogares. Ay de vosotros, que devoráis las casas de las viudas, es que abusan de los más débiles, de los más vulnerables, pero cubren todo eso con largas oraciones espirituales, con palabras rebuscadas, bien dichas frente a los demás, creyendo de que todo eso no está siendo anotado y seguido por Dios. Pero ahí no para Jesús. ¡Ay de vosotros! Versículo 15. Escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Los prosélitos de los escribas y fariseos son peor que los escribas y fariseos. Yo conozco algunos que recorren mar y tierra para tener un numerito más en sus informes de bautismo y hacen que mucha gente sea peor que ellos, rufianes, que no están preocupados del Señor, sino del aplauso y no del Señor. Ay de vosotros, si ustedes creen que los escribas y los fariseos se murieron, están muy equivocados, porque en todas las congregaciones religiosas los escribas y los fariseos están vivos plenamente, y algunos de ustedes los conocen muy bien. Y Jesús no para, sigue. Algunos me dicen, ay, Pastor Núñez, pero que usted es muy duro. No has leído Mateo 23. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Porque los escribas y los fariseos aman por sobre todas las cosas el dinero y el poder que da el dinero. Por lo tanto, les decían a la gente, no juren por el templo, porque eso no tiene significado. Juren por el oro del templo, pero si juran por el oro del templo, son deudores del templo. Una buena manera de sacarle dinero a la gente, porque en general los religiosos que han perdido el rumbo están preocupados de los prosélitos y del dinero, no de otra cosa. También insensatos, versículo 17. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Jesús ahí dice algo que es obvio. El templo, que era el lugar de la presencia de Dios, donde estaba la Shekinah, era infinitamente más importante que el oro que había en el templo, que era simplemente la cáscara. Lo más importante era la luz, que era reflejo de la Shekinah, la presencia de Dios. En versículo 18, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. La misma cosa de anterior, es decir, mientras más dinero traigan, más fieles son al Señor que dirige, pero no al Señor de los cielos, que no necesita el dinero de nadie. Versículo número 20. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, versículo 21, jura por el templo y por lo que lo habita. Jesús les está diciendo, han perdido el norte, han perdido el rumbo y sus promesas están vacías porque olvidan en función de quién están prometiendo. Era muy habitual que se hicieran promesas por el templo, pero en realidad eran promesas a Dios que habitaba en el templo. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él, que es la misma idea anterior. Nos olvidamos del sentido que muchas de nuestras promesas tienen y prometemos falsamente por nociones que nada tienen que ver. Como alguien decía, te prometo por la iglesia. ¿Qué me vas a prometer por la iglesia? Hazme una promesa teniendo como testigo a Dios, no a una iglesia, no a un administrador,
no a algún jerarca que son tamo que arrebata el viento, que hoy día es y mañana no es, sino por el Señor de los cielos. Y bueno, Jesús no termina con sus ay, porque todavía quedan varios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, versículo 23. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, se ocupan de las minucias de los que hay que hacer, pero de lo que hay que hacer, que es más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe, eso lo pasan por alto y no le dan importancia. ¿Conocen a alguien de eso? Esto es como algunos párrafos que aparecen en algunas películas que dicen toda relación con la realidad es mera coincidencia. Jesús conoce a los seres humanos. Y esto es como que Jesús lo escribió hoy día, pero lo escribió hace siglos y sigue estando presente hoy. Pero no se acaba ahí. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay, Señor Jesucristo, qué hermoso es Jesús. Me encanta este Jesús, que no se calla nada. Y lo que tiene que decir lo dice y no anda con remilgos, como muchos líderes de hoy que creen que hay que hablar bonito. Como alguien me dijo hace pocas semanas, hay que hablar lindo para que la gente no se asuste. Y queridos, los hipócritas siempre se van a asustar, pero el que ama al Señor nunca, porque el que ama al Señor sabe lo que es justo y lo que no es justo. Luego sigue Jesús con sus ay. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ya me di la cuenta de los ay que van, porque a esas alturas esos ay tienen que ser bien dolorosos. Los que hayan aguantado, porque seguramente más de algunos se fue. Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Qué manera metafórica de decir. Están preocupados por el vaso, por la parte de afuera, pero no están preocupados por lo que hay adentro. ¿Cuántos fariseos e hipócritas de hoy están preocupados de la imagen, de lo que piensen de ellos, pero en privado no se preocupan de lo que tienen, de la miasma que hay en su interior, de la actitud que hay en su interior llena de venganza, llena de malos pensamientos, de malas actitudes? Tú puedes confiar en alguien que está preocupado de la imagen externa, pero que no se preocupa de lo que hay en su vida interior. No, eso no es confiable. No puedes confiar en alguien que te dice verdad, verdad, verdad y detrás tuyo miente. No puedes confiar en alguien que dice ser quien no es. Pero ahí Jesús es muchísimo más duro. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Muchas veces Jesús dijo, todo nace desde adentro, no desde afuera. Entonces, están preocupados de que si tiene un arito, de si se puso algo en la cara, esos son tonterías. Porque lo más importante es lo de adentro. Y digo claramente es tonterías, que no tienen base bíblica. Tonterías. ¿Te has preocupado de lo que hay en la mente de la gente? ¿De lo que hay en su mundo interior? ¿De las lacras que hay en su mundo interior? Hace algunos meses atrás un joven me decía, los líderes de mi iglesia creen que nosotros vamos a la iglesia y con eso ya es suficiente y no tienen idea que antes de la iglesia nos hemos amanecido toda la noche en una discoteca tomando y bebiendo y llegamos medio borrachos a la iglesia, pero como nos ven sentados ahí están contentos. Pero nadie nos ha preguntado qué estamos viviendo, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Esos son guías ciegos.
¿Y cuántos guías ciegos hay en nuestras congregaciones de gente preocupada por el vaso externo, pero no preocupados de lo que está pasando por la mente de las personas que dicen guiar? Pero los ay de Jesús todavía no se terminan. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esta imagen de Jesús es fea. Cuando me dicen usted, Pastor Núñez, muy duro, no, yo no soy nada, no soy ni la sombra de Cristo. Todavía no le he dicho a nadie sepulcro blanqueado y ganas no me han faltado. Jesús le dijo sepulcro blanqueado. Jesús lo podía decir, yo no puedo. ¿Y por qué Jesús lo podía decir? Porque él los conocía, sabía exactamente quiénes eran. En el mundo antiguo, en los pocos sepulcros que habían, porque la mayoría de los muertos eran incinerados, los llevaban a la Gehenna, que fue mal traducida en la Biblia de Jerónimo, en la Vulgata Latina, como infierno, y de ahí se han creado un montón de teorías absurdas. La Gehenna era el lugar donde quemaban a los muertos. Y los ricos, los que tenían más recursos, compraban sepulcros. Para diferenciar esas cuevas que eran sepulcros, que generalmente se ponían en huertos o en jardines, se los pintaba de blanco, con cal. Un poco se usaba cal por el olor, por si había algún mal olor, la cal enmascarara ese olor, porque no era pintura, era un blanqueo que se hacía con cal. Jesús le dice, por fuera se ve muy lindo, incluso huelen limpio. El problema es la pudredumbre que hay por dentro. Porque el mayor problema del liderazgo de mucha gente que dice servir al Señor no es lo de afuera, es lo de adentro. Porque por fuera aparentan piedad, pero no la viven en su interior. No la viven. Por eso que yo he dicho que a algunos no les creo ni lo que oran, porque conozco su lado B. Y es muy triste, es muy triste. Yo varias veces he dicho, como diría Gabriel García Márquez, era más feliz cuando no sabía tanto. Y es cierto, cuando yo era estudiante y no estaba enterado de tantas de estas cosas, en muchos aspectos era más feliz. Ahora me da tristeza tener que saber que es difícil confiar en algunas personas que se dicen líderes del pueblo de Dios, pero en la práctica son solo escribas y fariseos. Versículo 28. Así también vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estás lleno de hipocresía e iniquidad. ¿No te parece extraordinario este Jesús? Que no se calla lo que tiene que decir, que dice claramente lo que debe decir, y le diría claramente a algunos líderes religiosos de hoy, son sepulcros blanqueados, porque están preocupados del vaso limpio por fuera, pero no están ocupados de la pudredumbre que llevan por dentro. Pero Jesús es fuerte. Pero ahí no acaba. Versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. En otras palabras, nosotros habríamos sido distintos a lo que fueron otros. Y Jesús le dice, hipócritas, ustedes habrían hecho exactamente lo mismo. Lo mismo, porque el problema no es por fuera, es por dentro. El mayor dilema del liderazgo cristiano de hoy no tiene que ver con las palabras, no tiene que ver con lo que se dice, tiene que ver con lo que se vive, con la elocuencia entre el decir y el actuar. Versículo 31.
Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Y Jesús ya está harto. Hasta este momento Jesús no se ha contenido. Y pareciera que ya ha dicho todo lo que tiene que decir. Y viene el versículo 33, que es el golpe a la cátedra de aquellos que se sientan en la cátedra de Moisés. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación de la gehenna, mal traducido como infierno? Es decir, ¿cómo pueden escaparse? Y si hay algún líder que me está escuchando, de esos que se ufanan de que son pastores, que son líderes, que son presidentes, que tienen cargos, que tienen responsabilidad, Jesús les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo van a escapar? Porque nada de eso te hace digno ante el Señor. Lo único que te hace digno delante del Señor es tu humildad, tu actitud frente a Dios y frente a las personas que sirves, porque es el servicio la marca de un ministro, es el servicio la marca de un líder cristiano. Y así como Alberto Espinosa o el pastor Luis Araya Padre y otras personas que han sido importantísimos en mi vida como ministros, como el pastor Juan Severino, por ejemplo, por mencionar algunos, el pastor Sergio Olivares, personas que han sido muy importantes en mi vida y que los tengo como referentes pastorales en mi vida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que los caracterizaba? La humildad en el servicio, la actitud de servicio. Y eso es lo que debería caracterizar a un líder, no el tener un puesto, no el tener algo de importancia, porque la única importancia que debería importarnos, valga la redundancia, es ser siervos, ser dignos de servir a nuestro Maestro, que es Jesucristo. Versículo 34. Ya haciendo el cierre, después de haber dicho estas linduras a tanta gente que lo escuchaba y que durante siglos lo ha escuchado, pero muchos ni siquiera han escuchado realmente lo que Jesús dice. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y Jesús, dirigiéndose a sus discípulos y a la gente que les escuchaba, les habla de algo que esa gente no entendió. No entendió. Pero Jesús les está anunciando en términos de profecía lo que va a ocurrir con los siervos que realmente son siervos y que realmente le siguen con humildad. Van a ser perseguidos, van a ser azotados, van a ser crucificados. Y Jesús habla de lo que ha sido la historia del cristianismo, de los fieles, de aquellos que se dignan en seguir y en vivir conforme a la voluntad de Jesucristo. Versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo vendrá sobre esta generación. De ahí Jesús hizo una profecía de lo que evidentemente ocurrió. La persecución a los cristianos, provocada, instigada por líderes religiosos del tiempo de Jesucristo, líderes que creían tener la verdad, y no hay nada más peligroso en el servicio a Dios que creer tener la verdad absoluta, creer tener toda la verdad y creer que todo el mundo está equivocado menos tú. Eso no es del Señor. Lo que debería caracterizar a un cristiano es la humildad. Yo suelo decir, esto es lo que creo yo hoy. Probablemente mañana crea otra cosa. Porque la verdad es progresiva y la verdad no se alcanza nunca de manera absoluta.
Queridos y queridas que me escuchan, ¿cuál es la medida de un siervo de Dios? ¿Cuál es la medida de un líder? ¿Cómo sabes que el que te está liderando es de Dios o no? Lee el capítulo 23 completo y te vas a dar cuenta que aquellas personas que están preocupadas de la imagen, que son soberbios y orgullosos, que no se ocupan de su mundo interior, que no los caracteriza el servicio, no son siervos del Señor. Alguien me escribió a consecuencia de lo que escribí y dice, pero hay muchos pastores fieles. Obviamente que los hay, obviamente. Hay gente que yo he conocido, como mi amigo Juan Francisco Altamirano, a quien amo como amigo, que es un pastor de corazón, como mi amigo Fernando Velasco, que es un pastor de corazón, como mi amigo Augusto Toman, que es un pastor de corazón, como otros que he conocido a lo largo de mi vida, que son pastores de verdad, que algunos no necesitan títulos para ejercer su ministerio, porque de esto se trata del servicio, cuestión que no han entendido muchos, que viven apegados simplemente a la jerarquía que les da un supuesto servicio a una congregación o a una denominación. Y eso, perdónenme, no es lo que Dios está diciendo en su palabra, porque nos está llamando a un servicio sin denominación, sin apellido, a un servicio estrictamente vinculado con Dios, a quien estamos llamados a servir. ¿Quieres saber quién es quién? Este es el capítulo para saber. Este es el capítulo para que con oración, con una actitud también de humildad, porque aquí no se trata de tirarle piedras a nadie, una actitud de humildad, con una actitud de, sin soberbia, sin orgullo, de decir, este servicio o esta persona no me ayuda para encaminarme al reino de los cielos, y apártate, aléjate, porque lo que necesitamos permanentemente es recordar que al único maestro que existe, el único padre que existe y al único que le debemos pleitesía total es a Jesucristo, no a individuos humanos, es a Jesucristo. Que el Señor les acompañe, que el Señor les bendiga, que su paz y su bendición esté con cada uno de ustedes y que el Señor nos dé la comprensión que necesitamos para vivir conforme a su voluntad siempre. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.